Bueno, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos en un terreno fascinante y, la verdad, a menudo complicado, el psicoanálisis. Pero vamos a abordarlo desde una idea que, de entrada, suena a auténtica provocación. Vamos, casi a disparate. La frase es esta. Con su síntoma, un sujeto nunca se aburre. Es que es una de esas afirmaciones que te obliga a frenar en seco ¿Totalmente? y a replantearte todo lo que creías saber. Claro, porque, a ver, un síntoma es una migraña que no te deja vivir, es una ansiedad que te paraliza, esa compulsión que no... Que no puedes controlar. Exacto. ¿Cómo va a ser eso un antídoto contra el aburrimiento? Suena, no sé, a broma de mal gusto. Para intentar entender si hay algo de verdad en esto, nos vamos a apoyar en un texto de Hernando Bernal que analiza las ideas del psicoanalista Jacques Lacan y de una de sus intérpretes más lúcidas, Colette Soler. La misión de hoy es esa, desentrañar qué narices significa esta frase y si es posible mirar al síntoma no como un enemigo a batir, sino como otra cosa, algo radicalmente distinto. Y es un viaje que de verdad merece la pena, porque esta idea no es una ocurrencia sin más. Marca un punto de inflexión en el pensamiento del último Lacan, o sea, un cambio de rumbo total en su teoría. Nos obliga a pasar de la pregunta ¿qué significa mi síntoma? A otra que es mucho más extraña. ¿Para qué me sirve mi síntoma? A lo largo de esta charla vamos a ver cómo Lacan redefine el síntoma, ya no como un mensaje en clave, sino como la marca más personal de un individuo. Exploraremos su papel como fuente de lo que nos hace únicos y al final su sorprendente función como ancla a la realidad. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por ese giro copernicano en la teoría. Porque, según entiendo del material, la visión, digamos, clásica de Lacan y del psicoanálisis en general, era que el síntoma era algo, pues, parecido a un mensaje. Estaba ligado a lo que él llama el significante, a la cadena de palabras, y funcionaba como un jeroglífico del inconsciente. El trabajo en análisis era, básicamente, descifrarlo. Exacto. Esa era la primera gran intuición. El inconsciente está estructurado como un lenguaje y el síntoma es su manifestación más llamativa, una metáfora que esconde un deseo reprimido. Si tenías, por ejemplo, una parálisis inexplicable en un brazo, la idea era que ese brazo estaba diciendo algo que no podías expresar con palabras. El análisis era como un trabajo de traducción. Pero fíjate, hacia 1975, en un seminario clave que se conoce como RSI, Real Simbólico Imaginario, Lacan rompe con su propia idea. Es un movimiento de una honestidad intelectual brutal. Afirma que el síntoma ya no responde a la lógica del significante, sino a la de la letra. Un momento, porque aquí es donde alguien de fuera puede perderse. Significante y letra. Suenan casi a lo mismo, ¿no? A elementos del lenguaje. Para quien no esté metido en esto, podría parecer una discusión académica sin más. ¿Por qué este cambio fue tan revolucionario? ¿Qué problema intentaba resolver Lacan? Esa es la pregunta clave. El problema que Lacan detectó es que aunque la interpretación ayudaba, había algo en el síntoma que persistía. Un núcleo duro, una repetición sorda que no cedía ante el sentido, por muy brillante que fuera la interpretación. Y ahí es donde introduce la diferencia radical. Imagina que todo tu discurso es como un río que fluye. El significante es el agua, las palabras que se conectan creando significado. En esa visión, el síntoma era como un mensaje en una botella flotando, algo que podías pescar e interpretar. Vale, una metáfora que se puede descifrar. Lo pillo. Exacto. Pero la letra es algo completamente distinto. Es como si metieras la mano en ese río y sacaras una piedra única del lecho. Esa piedra ya no forma parte del flujo, no es un mensaje, no significa nada más allá de sí misma, simplemente es sólida, es fija, es un fragmento de realidad que se ha incrustado en tu sistema. Ya no es un jeroglífico, es una marca, una cicatriz. Por eso Lacan lo define de una forma muy potente como un modo fijo de gozar. Ahí está. El síntoma deja de ser un enigma para convertirse en lo que cada uno tiene de más real. Un modo fijo de gozar. Aquí tenemos otra de esas expresiones lacanianas que, hay que manejar con cuidado. Porque claro, oímos gozar y pensamos en placer, en disfrute. En pasarlo bien, claro. Pero por lo que hemos visto, en psicoanálisis goce es un concepto mucho más oscuro y paradójico, ¿no es así? Desde luego. No tiene casi nada que ver con el placer.
El placer es lo que busca el equilibrio, la homeostasis, la tranquilidad. El placer nos dice, ya basta, estoy satisfecho. El goce, en cambio, es un uno más. Es un exceso. Es una satisfacción que se obtiene precisamente en el desequilibrio, en la transgresión y muy a menudo en el sufrimiento. A ver, dame un ejemplo más cotidiano para que podamos aterrizarlo. Pues piensa en esa persona que se queja amargamente de su trabajo todos los días, que detalla la injusticia de su jefe, la ineptitud de sus compañeros, pero pasan los años y nunca lo deja. Sí, conozco a varios. Sé siempre de que vuelve a tropezar con la misma piedra. Desde la lógica del placer es absurdo. Nadie disfruta de eso, obviamente. Pero desde la lógica del goce hay una extraña satisfacción en esa repetición. Una familiaridad en ese dolor, quizás. Justo, una identidad en ser el que sufre en el trabajo o la que siempre elige mal. Es un ancla, aunque sea un ancla que duele. El síntoma es la forma particular, fija e intransferible en que cada uno de nosotros organiza ese goce. Y otra vez. Y en ese tropezón repetido hay una forma de satisfacción, de ser nosotros mismos, aunque sea a través del dolor. Esto me lleva a una pregunta. Si el síntoma es esta marca tan personal, esta especie de ADN psíquico, ¿qué función cumple? ¿Es solo un fallo de fábrica? Pues aquí es donde entra la segunda gran idea que Colette Soler formula de manera brillante. Dice que el síntoma es el principio de una singularidad. Si el síntoma es esa letra única, esa piedra sacada del río del lenguaje común, entonces es, por definición, lo que nos hace radicalmente diferentes. Es lo que nos distingue del gran otro, del discurso social, de las modas, de lo que se supone que debemos ser o sentir. O sea, es una especie de acto de resistencia involuntario. Exactamente. El material de Bernal menciona que el síntoma se opone a la omnitud. Es un término un poco raro, pero la idea es muy potente. Se opone a la tendencia a que seamos todos iguales. A que funcionemos como una masa homogénea. Eso es. Soler llega a decir que sin el síntoma seríamos como robots. Estaríamos programados por las expectativas sociales, por los algoritmos, por el discurso que nos dice cómo ser felices, cómo tener éxito. Claro. El síntoma es el error en Matrix personal de cada uno, esa pequeña anomalía que nos recuerda que no somos una copia. Y con esto la frase del principio empieza a cobrar un sentido alucinante. Con su síntoma un sujeto nunca se aburre. Claro, si el síntoma es este núcleo energético, este modo de gozar, Que preside todo lo que hacemos. Pues es una fuente inagotable de ocupación. El sujeto puede llegar a ser increíblemente aburrido para los demás, ¿eh? Con sus temas recurrentes, sus quejas. el coleccionista de sellos que no habla de otra cosa, por ejemplo, O el hipocondríaco que vive pendiente de cada señal de su cuerpo. o el activista que lo ve todo a través del prisma de su causa. Para los de fuera puede ser agotador, sí. Exacto, pueden ser un auténtico muermo. Pero ellos, desde dentro, no se aburren. Su vida tiene un centro de gravedad, un motor, que lo pone todo en movimiento. La persona con agorafobia, por ejemplo, no tiene un momento de vacío existencial. Su mente está constantemente ocupada calculando rutas, planificando salidas, gestionando la ansiedad. Es un trabajo a tiempo completo. Totalmente. El síntoma le proporciona un guión, una tarea infinita. Y lo fascinante es que esta perspectiva no lo ve como algo necesariamente negativo. No se trata de celebrar el sufrimiento, por supuesto. Se trata de reconocer que ese fallo cumple una función vital. Es una defensa contra la nada, contra el aburrimiento radical de un mundo donde todo fuera fácil y estuviera ya dado. El síntoma es nuestra forma, a veces torpe y dolorosa, de inventarnos un problema propio, una misión. Nuestra pequeña y caótica obra de arte. Justo. Lo que nos diferencia del producto fabricado en serie. Me parece una idea potentísima. El síntoma no como un error del sistema, sino como una característica esencial que garantiza la diversidad. Pero seamos sinceros, también es algo que duele, que irrumpe, que nos boicotea. Me cuesta pensar que su única función sea hacernos interesantes. Esa interrupción constante, ese malestar, me pregunta si no tendrá también otra función. ¿Sirve para algo más que para fastidiarnos la vida? Sí, y esa es la tercera y quizás la más contraintuitiva de las funciones que explora el texto. El síntoma, con su crudeza y su insistencia, nos protege de algo que Lacan llamó, con mucha ironía, la enfermedad de la mentalidad. La enfermedad de la mentalidad. Suena terrible. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a algo que todos hacemos constantemente.
contarnos historias. El ser humano, por el hecho de tener lenguaje, tiene una capacidad infinita para crear semblantes, apariencias, ficciones. Vivimos envueltos en narrativas que nos construimos para hacer el mundo más soportable y para presentarnos a nosotros mismos de una forma coherente, ¿sabes? Claro, una forma más favorecedora. Colette Soler lo llama de una forma muy bella el sueño generalizado del ser hablante. Todos vivimos en mayor o menor medida en una película que nos hemos montado. Es la narrativa que ponemos en nuestro perfil de LinkedIn, las fotos que seleccionamos para Instagram, la historia que contamos de por qué rompimos con nuestra última pareja. Es un guión constante para no enfrentarnos al caos. Precisamente, es la fantasía de que tenemos el control, de que entendemos por qué pasan las cosas. Y esta enfermedad de la mentalidad es esa tendencia a creernos demasiado nuestras propias ficciones, a vivir en esa nube. Y es aquí donde el síntoma irrumpe, como un jarro de agua fría, como un elemento de la realidad más pura. Por eso Lacan afirma de forma tajante, el síntoma es lo más real. O sea que si la mentalidad es la película que nos montamos, el síntoma es el fallo de Raccord, el micrófono que se cuela en el plano y nos recuerda que todo es un montaje. Es la analogía perfecta. El síntoma es aquello de nosotros que no miente, no se deja domesticar por nuestras narrativas. Es esa ansiedad que te ataca de repente cuando estás dando una charla intentando proyectar una imagen de total seguridad. O es el lapsus que te hace decir justo lo contrario de lo que querías. La migraña que aparece justo el día de esa comida familiar a la que no quieres ir, pero te has convencido de que sí. Exactamente. El síntoma es la insistencia de lo real que golpea contra el cristal de nuestras fantasías. Nos recuerda, a menudo de forma brutal, que hay algo en nosotros que se resiste a ser guionizado, algo innegociable. Entonces, su función es pincharnos la burbuja. Es un ancla a tierra, aunque esa tierra a veces queme. Exacto. Nos impide flotar indefinidamente en el sueño generalizado. Es la parte de nosotros que se niega a ser engañada por nosotros mismos. Y en un mundo cada vez más virtualizado, más lleno de apariencias, esta función del síntoma como ancla a una verdad propia, aunque duela, es quizás más importante que nunca. ¿Qué vuelta le hemos dado a la idea inicial? Es un cambio de perspectiva asombroso. A ver si puedo recapitular este viaje para sentar las ideas. Empezamos con una frase que parecía una locura, con su síntoma un sujeto nunca se aburre, y hemos llegado a 3 ideas potentísimas. La primera, el síntoma para el último Lacan ya no es un mensaje, sino una marca personalísima, un modo fijo de gozar. Es la piedra en el río, no el mensaje en la botella. Correcto, es lo más real y singular de una persona, ese núcleo de satisfacción paradójica que nos constituye. En segundo lugar, vimos que, precisamente por ser esa marca única, es el origen de nuestra singularidad. Es lo que nos protege de la uniformidad, de ser todos cortados por el mismo patrón. Es la razón por la que, en el fondo, nunca nos aburrimos de nosotros mismos. Es el garante de nuestra diferencia, nuestra pequeña rebelión personal contra la homogeneización. Y por último, acabamos de ver que funciona como un ancla. Es una defensa contra nuestras propias ficciones, contra esa enfermedad de la mentalidad. El síntoma es lo que nos recuerda, a la fuerza, que hay una verdad en nosotros que no se puede ignorar. Si conectamos todo esto, el objetivo de un análisis desde este punto de vista ya no puede ser la simple eliminación del síntoma. Sería como intentar borrar la firma de una persona de su propia vida. Claro. O quitarle esa piedra única del río que le da forma a todo el paisaje. La pregunta ya no es cómo quitamos esta molestia, sino una mucho más profunda. ¿Qué verdad íntima está revelando este síntoma? ¿Qué función vital está cumpliendo para esta persona? Se trata más de aprender a saber hacer con él. Quizás de transformarlo, de pulir sus aristas más afiladas, de encontrarle un uso más creativo, pero no de erradicarlo como si fuera un error. Porque no es un error, es parte del mapa. Quizá la parte más importante. Y esto nos deja con una pregunta final, una cuestión para la reflexión. Si aceptamos todo esto, si el síntoma es realmente lo que nos hace únicos, lo que nos defiende de la uniformidad y nos ancla nuestra verdad más profunda, ¿qué significaría realmente una cura total? ¿Sería siquiera deseable un mundo sin síntomas? ¿Una humanidad sin esa marca singular que nos define, incluso con el malestar que a veces conlleva? ¿Qué perderíamos si consiguiéramos eliminar por completo esa extraña, dolorosa y vital forma de no aburrirnos nunca?